amigos y amigas de Epicentro. Petroperú es una empresa estatal, la empresa estatal más grande, más importante, con un presupuesto enorme y con unos problemas también enormes que hemos visto hace meses. Vienen arrastrando problemas porque no pudieron auditar los estados financieros, perdieron la auditoría, perdieron la calificación de Standard & Poor's, después bajaron la calificación de Fitch, y entonces se convirtió Petroperú en un bono basura, y eso iba a tener consecuencias, lo sabíamos, consecuencias económicas que van a nuestro bolsillo. ¿Por qué van a nuestro bolsillo? Para entender qué es lo que está pasando con Petroperú y el nuevo decreto de urgencia emitido anoche, al filo de la medianoche, publicado en el Diario El Peruano, pues vamos a hablar con el ex profesor, economista, ex presidente del Banco de la Nación y ex viceministro de Hacienda, Luis Arias Minaya. Doctor Arias, muchas gracias por estar aquí para entender en Epicentro. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, cómo no, con todo gusto. Bueno, empecemos por explicar el decreto de urgencia de anoche. Primero, ¿por qué se emite un decreto de urgencia para garantizar el abastecimiento de combustible al filo de la medianoche? ¿Eso es usual? Bueno, lamentablemente estamos acostumbrados que normas importantes salgan como se dice, entre gallos y medianoche. Además, en una edición extraordinaria, como para que no nos demos cuenta. ¿Por qué? Esto, en principio, es un dinero que sale del Ministerio de Economía y Finanzas, el íntegro, que va a la empresa Petroperú, que no tiene liquidez, que no tiene, no es sujeto de crédito en este momento para comprar combustible, o sea, para operar, ¿no? No estamos hablando de una inversión, no tiene liquidez para operar el día a día, no tiene dinero para comprar el combustible, para suministrar el combustible a todos los consumidores. Es una situación gravísima. Entonces, frente a esta coyuntura, el Ministerio de Economía tiene que tomar dinero de la recaudación de impuestos, de lo que todos los peruanos pagamos, de ahí tiene que tomar el dinero. Para tomar el dinero, esto tiene que tener marco presupuestal, tiene que estar presupuestado, tiene que estar en la ley de presupuesto. Lo correcto por transparencia hubiera sido que esto vaya, porque esto no es de ahorita, esto es de hace varios meses, vaya una ley al Congreso en donde el ministro de Economía explique cuál es la situación real de Petroperú, cuánto dinero necesita y se incluya en el presupuesto de la República. No se ha ido al Congreso, se ha sacado un decreto de urgencia. Los abogados dirán si es verdad o no es verdad que es una emergencia, porque los decretos de urgencia están acotados para determinados puntos. Yendo a los montos. Para que quienes lo quieran buscar, es el decreto de urgencia 023 del 2022, publicado anoche, como decimos, al filo de la medianoche, en una edición extraordinaria del Peruano. Sigamos. ¿Cómo no? Ahora podemos ir a los montos. Sí. Son dos montos diferentes, pero muy parecidos. Un monto es por 4.000 millones de soles, esto equivale a los 1.000 millones de dólares que se había anunciado que iba a ir como una suerte de préstamo a Petroperú. No ha sido así. Son 1.000 millones de dólares, equivalen a 4.000 millones de soles que el MEF ha puesto, el MEF es el accionista, ha puesto como aporte de capital. ¿No? Aporte de capital excepcional, dice el decreto. Sí, ha tenido que inyectar liquidez a la empresa, que como he dicho no la tiene. Eso la empresa no lo va a devolver porque es una inyección de capital a la empresa, es un aporte sin retorno, sin devolución. La empresa lo usa libremente, en principio para comprar combustible, para pagar remuneraciones, para que lo que la empresa desee usarlo. Es un aporte de capital. Y en segundo lugar, autorizan al Banco de la Nación a tomar dinero también de sus depositantes por 500 millones de dólares para que se los preste a la empresa Petroperú. Y en caso la empresa, esto es un préstamo de corto plazo, es una línea de comercio exterior. En caso Petroperú no tenga la capacidad de devolver el préstamo por 500 millones de dólares, el
Tesoro Público, el MEF nuevamente está otorgando la garantía. Entonces, si no paga Petroperú, el MEF le va a tener que dar el dinero al Banco de la Nación. Entonces son 1.500 millones de dólares que sumados a los 750 millones de dólares del mes de abril son 2.250 millones de dólares. Este es un forado enorme de 1% del PBI que lo estamos pagando todos los contribuyentes. Y eso es por una evidentemente mala administración de Petroperú, porque no es un problema de que los combustibles hoy hayan cambiado sustancialmente o que la operación haya cambiado sustancialmente. ¿Usted cree que es un mal manejo de la empresa? Pero sin ninguna duda, porque hoy día, actualmente, el precio del petróleo está en un nivel elevado, las empresas petroleras son rentables. En otras partes del mundo, los estados están poniendo impuestos a las ganancias extraordinarias de las empresas petroleras, les va muy bien. Pero a Petroperú no solamente no le va nada bien, le va pésimo, está quebrada. La empresa está quebrada, una empresa en donde el accionista tiene que poner 2.500 millones de dólares sin retorno, eso técnicamente es una quiebra. Y obviamente esto es una sucesión de errores, es una sucesión de errores. El error inicial fue embarcar a la empresa en la construcción de una refinería y luego ¿no? Para construir esa refinería, la empresa ha tenido que tomar deuda, pero luego han habido problemas de gestión en la empresa, ya en el gobierno actual, la empresa ya no es sujeto de crédito, los bonos de esta empresa se han deteriorado, ya no puede ir a los bancos, y entonces tiene que entrar el accionista a rescatarla. Es casi inevitable, ¿no? Entonces, es una sucesión de errores. Sí, el artículo 4 de este decreto del que estamos hablando se titula Plan de Fortalecimiento de Petroperú. Y lo que dice, para hacerlo sencillo, es que ahora, como no sabemos manejar la empresa, vamos a contratar una consultoría. Y esa consultoría nos va a decir cómo hay que hacer la gobernanza y la buena administración de Petroperú. ¿Tiene sentido, de verdad, doctor Arias, hacer esto? Bueno, en mi experiencia como funcionario público, esos son unos saludos a la bandera, ¿no? Ajá. Eso es para decir, vamos a evaluar, vamos a diagnosticar qué es lo que ocurre, ¿no? No sabemos quién va a hacer ese plan de fortalecimiento. En principio, creo yo, honestamente, que hay responsabilidad de este directorio, de los directorios anteriores. Entonces, mínimamente tendría que entrar gente independiente, absolutamente, a dar una señal de confianza, decir, bueno, reconocemos que no se podía hacer nada más, reconocemos que tenemos que meterle 2.250 millones de dólares a esta empresa, pero mínimamente debería haber un directorio fundamentalmente independiente de técnicos reconocidos que digan, de aquí para adelante, esto se va a corregir. Pero si no se hace eso, si solamente se pone ese artículo, que en verdad es un saludo a la bandera, nada nos asegura que más adelante no tengamos que seguir desembolsando dinero porque nadie ha salido a explicarnos el tamaño real del forado. Sí, dice, claro, dice este decreto que Petroperú en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la vigencia de la presente norma presenta a la Junta General de Accionistas por escrito su compromiso de realizar las siguientes acciones, ¿no? Y es como garantizar el abastecimiento de combustible, modificar el estatuto social, instrumentos societarios para reforzar los principios de buen gobierno. Es decir, como usted dice, todo indica que es como otro saludo a la bandera y que seguiremos perdiendo plata. ¿Y qué hay? ¿Qué se puede hacer para que no se siga perdiendo plata en Petroperú? Primero necesitamos una explicación clara de cuál es la dimensión del problema. Este forado es tan grande que esto no se puede solucionar con un decreto que no va al Congreso, ¿no? Eso significa un ministro que no va al Congreso a explicar, un decreto que es publicado de madrugada, que es de urgencia y nadie nos explica
si esto es todo o qué pasa o si el forado es más grande. Entonces necesitamos, lo primero, explicaciones. Lo segundo, un compromiso de las autoridades, del ministro de Economía actual, del ministro de Energía y Minas actual, un compromiso de que se está poniendo gente independiente en el directorio, ¿no? A quien podamos pedirle rendición de cuentas. Un plan efectivo que se anuncie de reestructuración de la empresa, que diga cómo se va a salir de este forado, si la empresa es recuperable o no lo es, no lo sabemos. Claro, claro. Bueno, pues recordemos que el anterior gerente de Petroperú, el señor Hugo Chávez, está acusado, denunciado por la fiscal de la Nación por pertenencia a organización criminal. Así nos va con esta empresa estatal. Muchas gracias, doctor Arias, muy clara su explicación y muy preocupante todo lo que nos dice. Gracias por estar en Epicentro. Buenas tardes. Y ustedes, nos vemos pronto con más para entender.